¿por qué yo fui a buscar el alcohol? Pues yo no sé si las chicas se lavaron las manos. Entonces, yo me tengo que cuidar a mí. No puedo depender de lo que haga el otro. Yo me cuido a mí. Y este tiene que ser el concepto principal. Y desde ahí surge el uso de tapabocas o barbijo. Yo no estoy cuidando al otro, si yo estoy cuidándome a mí para cuidar al otro. Y si el otro tiene la misma estrategia, nos cuidamos entre los dos. Entonces, es decir, el hospital, como yo le decía a las directoras cuando nos juntamos la semana pasada, tiene características que hacen, y como las directoras definían, esto puede hasta definirse como el gran geriátrico de la región sanitaria sexta, entre otras cosas. Con lo cual la vulnerabilidad o la posibilidad de que el coronavirus ingrese y evidencie por ahí situaciones críticas o complejas es posible. No podemos negar esa realidad. Es posible, puede tocar. Nuestra responsabilidad como personal de salud es hacer que esa realidad, con las herramientas que tenemos, porque estas son, no hay otras, son estas, tenemos que usarlas bien, cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, ahí es donde nos vamos a parar. Entonces, ahí es donde vamos a hacer hincapié. Y en la primera herramienta que uno tiene es, que sé que ya había estado trabajando, es la higiene de manos. ¿Y en qué radica el secreto de la higiene de manos? El que yo sé que con alcohol en gel y agua y jabón, yo, si toco algo, me lavo las manos y vuelvo a sacarme lo que se me pudo haber pegado. ¿Sí? Es decir, si yo tengo estrategias o tengo un buen hábito de higiene de manos, minimizo la posibilidad de que este virus lo tenga yo en las manos y al tocarme la nariz, la cara, lo que fuera, entre y jorobe. Probablemente nosotros tengamos mejor capacidad de entender esto. Ahora hay que apropiarlo y las personas que ustedes asisten permanentemente, algunas entenderán muy bien, otras más o menos y otras nada. ¿Es un esfuerzo? Sí, es un esfuerzo. Probablemente de repetir. Es como tratar de enseñar muchas veces a un chiquito de 9 meses, un año y ahí sucesivamente. Entonces, habrá que repetir, te lavaste las manos, y en cada actividad. Será con dibujos, será a través de talleres, de talleres propios, de actividades donde uno pueda entretener para generar esta situación. La otra cuestión que, antes de empezar, primero, salió un nuevo protocolo, hay una nueva definición de caso. ¿Cuál es la ventaja de la definición de caso? Que tiene parte de temperatura de 37,5 más todo lo otro, con lo cual uno puede ingresar como caso sospechoso a todo aquel que tenga fiebre de 37,5 más tos, más o odinofagia o no oler bien, anosmia o disgeusia, es decir, mal gusto, como en general todos los virus respiratorios. Vieron que a uno se le tapa la nariz, le modifica el olfato y le modifica el gusto. Es decir, este no es distinto. Más allá de poder, digamos, lo que uno sabe es, hoy está corrido, sí, el antecedente de haber estado en contacto con alguien que viajó, ya es menos frecuente porque sabemos que tenemos circulación. Sabemos que nuestra región sanitaria es de alto riesgo y hay circulación viral propia, con lo cual yo ahora igual no voy a leer. Entonces, conversando, cuando yo un poco planteábamos cómo podíamos, frente a un caso sospechoso, hacer o identificarlo, el secreto es no minimizar.
Es decir, yo tengo fiebre, más síntomas respiratorios o cuadro compatible, si tengo que llamar a 148, tengo que definir que lo tengo que hisopar, lo tengo que hisopar, porque eso a mí pone en juego o pone una situación donde yo a esa, digamos, a quien sospecho, lo puedo observar mucho mejor, lo puedo controlar y se dispara un mecanismo de seguridad entre todos y de cuidado entre todos que favorece o corta la transmisión, es decir, no puedo minimizarlo. La otra cuestión es cómo se manejan ustedes, es decir, qué es lo que a mí me interesa. Ahí pueden surgirle dudas de manejo de qué hacer y qué no hacer. Porque es cierto que era lo que hablábamos con las directoras, que ustedes tienen dificultad de implementar un aislamiento frente a un caso sospechoso, un aislamiento hiperestricto, porque no tienen estructura para poder resolver eso. Y no es lo mismo un caso sospechoso, sí, casi sin síntomas, solamente con un síndrome febril más una urinofagia, que aquel que aquel que tiene una neumonía. Si hay alguien que tiene fiebre, diagnóstico preventivo de neumonía, probablemente no quede en el hospital y haya que trasladarse. Entonces, el más complejo desde el manejo para ustedes es el sospechoso leve o el confirmado leve, pero creo que el más complejo es el sospechoso hasta que lo confirman. Y ahí sí me interesa saber qué es lo que ustedes ven, qué es lo que a ustedes les preocupa. Escucho. ¿Qué preguntaría? ¿Qué es lo que ustedes temen? Y llevar un algodoncito con alcohol, por favor, para que limpie el micrófono. O tenéselo vos, entonces así no lo tocan. Entramos en una época de invierno y en estas instituciones cerradas... ¿Te podrás presentar? Sí, perdón. Yo soy el doctor Antonio Becunto, estoy trabajando en Sala Yersa, que es una sala de admisión de pacientes de salud. En esta época empiezan mucho los cuadros respiratorios comunes, digamos, de la época. Toda institución cerrada, sea esta o sea otra clínica psiquiátrica o geriátrica, que tiene pacientes frágiles y añosos, empiezan, no uno, sino empiezan a aparecer 3, 4, 2. Sí, porque empiezan a circular los virus respiratorios. ¿Cómo nos manejamos? O sea, más allá de que está cerrada la entrada y salida del paciente, o sea, no hay permiso, no hay visitas, sí entramos el personal de salud, el personal administrativo, el personal de seguridad. ¿Cómo hacemos? Porque, digamos, yo lo que temo es que en algún momento se sobrecargue el sistema por cuestiones banales que pueden ser manejadas acá. Supongamos una paciente añosa que empieza con un catarro común y silvestre. Si tiene fiebre, si tiene más de 37,5, para vos va a funcionar como caso sospechoso. Siempre va a ser caso sospechoso. Criterio, te voy a leer la definición que salió ayer del protocolo. Criterio 1. Toda persona que presente temperatura de 37,5 o más y uno o más síntomas de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o digencia, sin otra etiología que explique completamente la presentación. Si vos tenés dudas y no podés definir si esto es un rinovirus, un adenovirus, un sincicial en un añoso, que eso es grave, vos tenés derecho, porque cumple con el criterio de definición de caso. Y lo que te dice es, y en los últimos 14 días haya estado en contacto estrecho con casos confirmados, que probablemente todavía en esa situación a ustedes no se dio, tenga un historial de viajes, que para ustedes eso no se da, o residencia en zonas de transmisión local
ya sea comunitario por conglomerado de COVID-19. Región sanitaria tiene transmisión local. El criterio 2. En zonas definidas con transmisión local, región sanitaria sexta, todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, sin otra etiología que explique el cuadro clínico. En zonas sin transmisión local, que no es nuestro caso, y el criterio 3, todo paciente que presente anomia y geusia de reciente aparición, sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas. Vuelvo a decirte, entonces, la ventaja es que a ustedes les va a permitir tener mayor capacidad de detección. Dado que, es decir, frente a un sintomático respiratorio, el diagnóstico tiene que aparecer. Si ustedes empiezan, como yo hablábamos con las directoras, ustedes están circulando todos con barbijo o tapabocas, con lo cual esa ya es una primera herramienta de disminución, de transmisión hacia el otro. Está demostrado que si dos ya circulamos con barbijo o tapaboca, disminuye casi en un 75% la posibilidad de transmisión de virus respiratorios, en este caso coronavirus. Cualquier barbijo o tapaboca, sí, no se necesita N95. ¿En qué situación se necesita N95? Cuando uno va a realizar procedimientos de aerosolización, es decir, que el volumen de aerosol despedido en esa práctica requiere realmente una protección mayor. Es decir, que para la práctica de revisar habitualmente, para la práctica diaria de enfermería, para la práctica no se necesita N95. Si una paciente tuviera que nebulizarse, que hay que tratar de evitarlo por sobre todas las cosas, probablemente haya que diseñar o pensar estrategias donde se haga en un lugar donde no esté en contacto con todos porque hay mayor riesgo de aerosolización. ¿Qué otra situación? Aquel que va a estar encargado de tomar la muestra, ¿sí?, del hisopado, ese va a tener que usar todo el equipo de protección y dentro del equipo de protección va a usar el barbijo N95. ¿Se descarta el barbijo N95? No. Está viéndose y todavía está en cuestión si se esteriliza. Hay un montón de protocolos en marcha porque como es un recurso muy caro y escaso y se usa para determinadas situaciones, el N95, hoy hay protocolos que pueden llegar a esterilizarse, pero no es definitivo. ¿Cómo conservo el N95? Algunas instituciones lo que hacen cuando asignan un N95 es con una planilla donde se firma que se retiró. Y eso dura por lo menos un mes. Si yo lo quiero conservar porque trabajo en un área donde realmente tengo uso frecuente de N95, uno lo que puede hacer es proteger el N95 con un barbijo de estos. Entonces, el que descarto es el quirúrgico y el N95 lo cuido y me dura por lo menos durante un mes. La mejor forma de guardarlo es en una bolsita de papel madera y no de nylon. ¿Por qué? Porque eso permite evaporar las pequeñas gotitas que puedan estar pegadas. ¿Sí? Acá. Acá hay una situación que se plantea. Yo soy la doctora Suiza, jefa del servicio de clínica. Más fuerte, ¿no? Bueno, una situación que se plantea en el hospital es que en condiciones que el paciente se excite, qué tipo de protección iban a necesitar, porque eso es algo que se estuvo charlando, además del barbijo y la máscara y el camisolín, ¿qué otro tipo de protección se necesita? En un paciente que está sin fiebre y sin síntomas respiratorios, Un paciente que tenga fiebre y que porque acá hay pacientes que ingresan en admisión, que no sabemos la procedencia, y para que
Claro. quedan en observación por 14 días. Sí, y en caso de excitación psicomotriz no alcanza uno para contenerlo, se necesita un equipo para contenerlo. Entonces, si yo asumo que está en aislamiento preventivo y que puede ser un posible, yo ahí tengo que usar el equipo de protección, que es camisolín, guantes, antiparras o máscara y barbijo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es claro? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Mi nombre es Ingrid, soy médica de guardia y dos cosas. La primera, esto es como que vos me digas que para estornudar tengo que buscar un pañuelo, una bolsita, dar la vuelta, o sea, volvé otra vez porque no te entendí. Mi nombre es Ingrid, sí, soy médica de guardia. Sí. Yo digo esto del camisolín y todo lo demás. Es como que vos me digas que cuando voy a estornudar tengo que buscar un pañuelito, una bolsita, desdoblarlo, ponerlo, o sea, cuando viene el estornudo viene. Cuando el paciente se excita, no me da tiempo a ponerme el camisolín, la bota, la cofia, o sea, el paciente de repente está ahí, de repente empieza a pegar piña y patada para todos lados. Es muy complicado en ese momento vestirnos. ¿Cuánto tardás? Suponete que no es en época de COVID. ¿Vos sí. ¿Dónde estás y cuánto tardás en llegar? Generalmente el paciente se excita cuando lo estamos internando y estoy ahí al lado. Ajá. Entonces, si vos tuvieras que dar una solución a eso, ¿qué harías vos? Tendría que atender potencialmente a todos los pacientes con el equipo porque no, se te contaminó y se te recontagió todo. Entonces, probablemente en esa realidad vos necesitas un tiempo que será de 5 minutos para ponerte, barbijo tenés siempre, no hay problema. Antiparras, es decir, máscara tenés siempre, así que la principal vía de entrada la tenés. Necesitas el tiempo, en todo caso, para ponerte el camisolín y los guantes. El resto lo tenés. La otra pregunta, no sé si contestó tú o te da más tranquilidad. Es decir, yo entiendo, pero, digamos, si lo razonamos juntas, si vos querés un equipo de protección permanente, se te ensucia permanente, te lo tenés que cambiar. Aparte es imposible estar 24 horas con todo eso puesto, nos volveríamos locos. A ver, vuelvo a decirte, barbijo lo tenés que tener siempre, mientras estés dentro de la institución o viajes en transporte público. Barbijo lo tenés siempre. Antiparras o anteojos debieran circular en la medida de lo posible y el acceso con lo mismo, si no con la máscara. Entonces, ahí ya tenés la mayor fuente de ingreso cubierta. Lo que te queda es tu ropa, que eso va con el camisolín, y los guantes. Que de todas maneras, en tu práctica habitual, si alguien se excita, vos te pones guantes, porque no sabes si te va a morder, si te va a pinchar, si algo, te pones guantes. Entonces, el tiempo que necesitas no es tanto más. Lo que vas a cachar es, en todo caso, un camisolín. No siempre le da tiempo a ponerse los guantes. Bueno, es como un entrenamiento. Es decir, es una especialidad distinta, compleja. Y el otro eso no está en duda. Entonces, va a haber respuestas que uno desearía que fueran distintas, pero que la realidad hace que no, porque vos trabajás con un insumo complejo, ¿sí? Y vos tenés, como ese insumo es complejo, vos tenés que, con lo que tenés, la mayor protección. Entonces, y no entrar en el terror absoluto. Por eso yo te fui llevando a que probablemente vos en tu práctica diaria seas la que más habituada está a trabajar con pautas y normas de bioseguridad. Así como en la época del HIV, cuando empezó el HIV, quienes
hizo un cambio de paradigma en las pautas y en las normas de bioseguridad, y ya cuando empezaron los primeros casos, los cirujanos que antes operaban sin guantes empezaron a operar sin guantes, y los que mejores se apropiaron de esas pautas fueron los odontólogos, quienes mejores, ellos claro, porque su insumo, y ahora pasa exactamente lo mismo. Entonces, probablemente vos, como médica de guardia, tu hábito de trabajo sea mucho mejor que el de muchos otros, porque tu trabajo te expone mucho más, ¿sí? Que quizá, no sé, un dermatólogo que no hace guardia en una situación y le cuesta mucho más apropiarse de esas pautas de bioseguridad. El secreto de esto, para darles a ustedes tranquilidad, es meterse en la cabeza estrategias de trabajo donde la bioseguridad sea una práctica incorporada natural. Probablemente ahí lo que ustedes podrán discutir es, bueno, qué, y podemos desde delirarnos a llevarlo a la realidad. ¿Qué tienen o qué debieran necesitar y hasta si quieren utilizar la palabra exigir, que no puede faltar? Alcohol en gel, barbijos para circular, guantes y las máscaras. Entonces, y camisolines para la práctica. Y aquellos que van a hacer prácticas de alto riesgo tienen que tener asignado un N95. ¿Todo el mundo tiene que circular con N95? No, está escrito que para las prácticas de alto inóculo y alta aerosolización. Y ese recurso hay que cuidarlo y mucho. Porque entonces si uno no lo cuida o lo usa mal, después realmente ahí sí es, ¡boom!, se disparan los casos, pero por falta de recursos. Pero no fue por falta, fue por mal uso. ¿Está? Yo he visto en algunas instituciones que usan cofia las enfermeras. No sé si es el nombre cofia. Es lo que usan en los quirófanos. ¿Tiene sentido o no? A ver, ni. Yo creo que la cofia lo que favorece es menor superficie expuesta. ¿Sí? ¿Cómo? Es la contención del cabello. Es la contención del cabello. Si yo lo tengo recogido, no hace falta la cofia. Pero el tema es tener el cabello recogido. En estas situaciones, el pelo recogido, menor no uso de alhajas, no tener cosas colgando demasiadas, cuanto menos mejor. ¿Pero por qué? ¿Es capricho? No, es que son cosas que uno tiene más riesgo de tocarse, de quedarse pegado y de ahí volver a tocarlo y que el virus entre. Entonces, en el ámbito laboral es preferible pelo recogido. Por supuesto que entrar con ropa de calle y cambiarse adentro de la institución o del área donde uno trabaja. Es decir, que todo lo que yo circulo acá queda acá y todo lo que es de afuera queda afuera. Y escasa bisutería, el pelo recogido y ropa propia del lugar, incluyendo zapatos, para todo el mundo igual. Es decir, no distingue nada. Todo el equipo de salud, de cabo a rabo, desde la cocina hasta el director del hospital, tiene que mantener la misma práctica. ¿Por qué? Porque todos circulamos por el hospital. Es decir, nadie va volando, todos circulamos por el hospital. Entonces eso hay que respetarlo. Mi nombre es Gabriela Bolaño y estoy a cargo de la unidad de docencia e investigación. Teniendo en cuenta esto que vos decías hace un rato y que estuviste charlando con María Rosa y Maricel de
que nuestro funcionamiento se parece bastante a un geriátrico, un gran geriátrico, digamos. ¿Cuáles son esto es algo que venimos como charlando desde hace varios días, cómo tenemos que manejarnos en las salas donde hay, ponte unas 60 mujeres que conviven, digamos, que usan el mismo espacio, que comen juntas? ¿Cómo podemos, porque está clarísimo que quienes vamos a traer el niño acá somos nosotros, porque esas son mujeres que lamentablemente no salen hace mucho tiempo, en muchos casos. Entonces, es necesario, sería buenísimo que esas mujeres también usaran tapaboca, por ejemplo, y que mantuviéramos la distancia, digamos, que pudiéramos trabajar de alguna manera que no estemos tan juntos, que puedan estar un poco más separadas. Eso ayudaría, digamos, en el sentido... Vamos de lo ideal a lo posible. De lo ideal a lo posible. Hay personas que están o que viven en la institución que pueden tener autonomía y otras que no, que necesitan de otro. Entonces hay que hacer como una combinación entre, digamos, las personas que trabajan dentro de la institución y que pueden asistir y la realidad de las mujeres a quien asisten. Y lo que se ve es que, y lo que se vio cuando uno lee todos los artículos, todas las publicaciones de los países, digamos, que han pasado ya por esto, donde la vulnerabilidad fueron los geriátricos y donde la gente que más se murió, y en países donde tienen totalmente organizados los centros de cuidado de tercer nivel, es decir, que eran ejemplos, se dieron cuenta, es decir, observaron que quienes cuidaban y asistían, por ahí tenían una edad o tenían comorbilidades que hacía que ese personal bajara, con lo cual contaban con menos personal para asistir, con lo cual se ponía al asistido a mayor vulnerabilidad porque no tenía quien lo controlara y quien lo asistiera con la frecuencia que se hacía normalmente. Es la realidad, ni bueno ni malo, es la realidad y con esa realidad tenemos que manejarla. Entonces, lo que en su momento yo les planteaba, dije, bueno, ¿podemos espaciar los turnos de comida? No, es imposible porque no tengo personal que pueda manejar esa situación. Bueno, entonces, ya que vos no tenés personal que pueda manejar esa situación, donde coman, tratar de enseñar que solo agarren ellas, que se separen, que estén manejar la distancia social. Fenómeno, son las 60 que van a comer juntas. Pero bueno, de alguna manera y con el espacio que tenemos, con la misma silla, tratar de, en ese espacio común, enseñar a lavarse las manos antes de comer, después de comer, con alcohol en gel y espaciar lo máximo que se puede. Yo creo que ahí, con lo que tenemos, cada institución va a ponerse creativa de lograr cumplir al óptimo posible, pero con la realidad que tenés. Porque lo ideal sería, bueno, dinamita y construye uno nuevo, pero no se puede. Entonces, ahí la cotidianeidad, ustedes van a ser quienes implementen, porque son quienes mejores conocen. El secreto probablemente sea que la limpieza tiene que ser un eje fundamental, y ahí donde todos